El padre Arturo Cornejo siempre ha enseñado con pasión que existe un misterio sagrado en esa mujer que noche tras noche se acuesta sola, no por debilidad ni por derrota, sino por una elección espiritual que pocos pueden comprender desde una mirada mundana. Él insiste en que la soledad de una mujer no es sinónimo de vacío, sino a menudo un destino marcado desde lo alto. Un llamado silencioso que el mundo no logra descifrar. Y cuando ese llamado es celestial, cada aparente carencia se convierte en un tiempo de preparación. Este mensaje llega directo al corazón de esas mujeres que han aprendido a sostenerse por sí mismas, que han llorado lágrimas secretas, que han atravesado noches heladas con una fe que, aunque tambaleante, nunca se quebró del todo. Ellas no están solas, nunca lo estuvieron. Y según el padre Arturo Cornejo, cada paso en ese camino tiene una razón divina. Él nos invita hoy a descubrir juntas ese propósito. Mujer querida, tú que miras tu cama vacía pensando que es un castigo, escúchalo bien, no es un castigo, es un altar. Padre Arturo Cornejo explica que muchas veces, cuando una mujer mira la ausencia junto a ella, siente que algo está roto, como si su historia estuviera incompleta o su corazón olvidado por Dios. Sin embargo, esas noches solas no son abandono, son un designio divino, y esos silencios no son olvido, sino portadores de un propósito eterno. Esa cama donde hoy no reposa un esposo no es una condena, es una invitación a mirar hacia arriba y descubrir que no estás abandonada, que esa ausencia puede ser transformada en un altar donde Dios mismo se hace presente. Cada noche en que falta un susurro humano es en realidad una oportunidad para encontrarte con la presencia del esposo eterno, quien desea abrazarte primero, antes de permitir que otro lo haga. No se trata de resignarse a la soledad, nos dice el padre Arturo Cornejo, sino de consagrarla, de reconocer que Dios no permite ni un solo detalle sin sentido. Cuando decide apartar a una mujer de los abrazos humanos, es porque desea primero envolverla en los suyos. En ese espacio vacío, Dios no solo escucha tus plegarias, Él se sienta a tu lado, te habla, te moldea y lo hace en lo secreto, en ese lugar donde nadie más observa, pero donde el cielo actúa con poder. El padre Arturo enseña que la mujer que duerme sola no es una mujer olvidada, sino separada, apartada, para ser formada, para ser sanada, para ser vestida con honor y dignidad. Porque no todas las batallas se ganan bajo la luz del día. Muchas de las victorias más profundas se conquistan en el clamor silencioso de la noche. Mientras el mundo cree que te falta algo, Dios sabe que te lo está entregando todo tiempo, claridad, discernimiento, fortaleza, identidad. Él está haciendo de tu cama vacía un campo de entrenamiento espiritual. Y si lo comprendes y lo abrazas, tu habitación deja de ser un simple cuarto y se convierte en un santuario. No temas si tu cama está vacía, no pienses que eso define tu valor o tu destino. El padre Arturo Cornejo lo recalca una y otra vez. Hay mujeres elegidas por Dios para vivir una intimidad tan profunda con Él que ningún otro vínculo podría reemplazarla. Tú podrías ser una de esas elegidas. Cuando decides que ese espacio sea un lugar de encuentro con el Espíritu Santo, cada noche deja de ser un motivo de dolor y comienza a ser un momento de sanación. Porque ya no estás esperando a alguien, estás siendo preparada por alguien. Y cuando ese alguien es Dios, ya no existe soledad, solo propósito. Donde otros ven vacío, tú habrás encontrado un altar. Ese silencio que rodea tu noche, ese silencio que el mundo teme, no es un vacío que hiere, es un lenguaje divino que forma, que moldea. Como siempre enseña el Padre Arturo Cornejo, Dios habla en formas que el mundo no entiende y muchas veces su voz más clara se escucha solo cuando no hay nadie más hablando.
Padre Arturo Cornejo suele decir en sus enseñanzas que la mujer que transita su vida sin un hombre al lado no está siendo marginada ni castigada, sino que está siendo cuidadosamente separada para un propósito mayor donde el cielo concentra toda su atención en ella. Él recalca que en ese espacio de soledad, donde no hay abrazos humanos ni voces externas que la distraigan, es precisamente donde Dios trabaja con mayor delicadeza. Allí, en ese silencio que el mundo no comprende, el Señor susurra su nombre con ternura y el Espíritu Santo la envuelve con un consuelo invisible, penetrando con su palabra viva hasta lo más profundo de su ser. No es que sea una mujer olvidada, como muchos podrían pensar, sino que es una mujer que está siendo cuidadosamente formada. Padre Arturo insiste en que esta formación no sucede en lo superficial, donde las miradas del mundo alcanzan, sino en las profundidades del alma, donde solo Dios puede moldear. Mientras los demás no perciben nada, Él está edificando en ella una fuerza que no depende de aplausos, ni de anillos, ni de afectos humanos, sino de una dignidad que brota directamente de la revelación divina. Padre Arturo Cornejo recuerda que no todas las mujeres han sido llamadas a caminar con un hombre, pero sí todas han sido llamadas a caminar con propósito. Y ese propósito muchas veces requiere un silencio que el mundo no entiende, porque lo que Dios quiere entregar no puede construirse entre el ruido, entre las expectativas sociales, ni entre la búsqueda constante de aprobación. Hay misiones celestiales que exigen una mujer completamente disponible, sin ataduras emocionales ni voces ajenas que opaquen la voz del cielo. Una mujer sola no está incompleta, está libre para que el Espíritu Santo haga en ella lo que no podría si su corazón estuviera dividido. Así que si vives sola, si tu cama lleva años sin ser compartida, si tu historia parece incompleta a los ojos de los demás, escucha atentamente ese silencio. También es una señal no de castigo, sino de confianza. Dios ha confiado en ti lo suficiente como para apartarte, reservarte y formarte en secreto con una misión que no cualquiera podría soportar. La mujer que permanece sola sin endurecer su corazón, sin vender su fe a cambio de migajas de atención, camina por una senda estrecha pero poderosa. Está siendo preparada para llevar una unción que no se comparte con cualquiera. Padre Arturo afirma que si perseveras un día descubrirás que ese silencio no te rompió, te formó. Sin embargo, él también advierte con claridad sobre las tentaciones que enfrenta la mujer sola. Cuando cae la noche y las luces se apagan, es cuando surgen los pensamientos que nadie más escucha. El alma herida empieza a buscar respuestas, compañía o alivio, y es en ese instante cuando el enemigo ve su oportunidad. No viene con gritos ni cadenas visibles, sino con susurros suaves, con memorias del pasado, con propuestas disfrazadas de ternura, con opciones aparentemente inofensivas que terminan llevando a la esclavitud emocional y espiritual. Padre Arturo Cornejo subraya que no todas las tentaciones son físicas. Muchas son profundamente espirituales, un mensaje a altas horas, una necesidad de afecto mal dirigida, una dependencia disfrazada de atención. El enemigo no necesita destruir de golpe. Le basta con distraer, sembrar dudas, ofrecer sustitutos que desvíen la mirada de Dios. Esos sustitutos suelen tener rostro, palabras bonitas y promesas rápidas, pero no todo lo que se siente bien viene de Dios, porque no todo lo que acaricia el alma la edifica. Hay afectos que solo adormecen el dolor, pero no lo sanan. Hay abrazos que dan calor, pero apagan la luz del espíritu. Por eso, una mujer sola necesita discernimiento. No puede dejar su habitación vacía de la presencia divina, porque si no la llena el espíritu, otras voces llenarán ese espacio. Esas voces son sutiles, halagan, prometen, comprenden, pero no elevan. Antes de que el alma se llene de nostalgias, de pensamientos repetitivos o de ansiedad disfrazada de deseo,
Es imprescindible llenar ese cuarto con alabanza, con oración, con la palabra viva. El enemigo respeta los lugares donde reina Dios, pero invade los espacios vacíos. Y como enseña Padre Arturo, una mujer sola no está en desventaja, está en entrenamiento, porque si logra vencer en lo oculto, si se mantiene firme cuando nadie la ve, entonces se convierte en imparable. El padre Arturo Cornejo siempre subraya que la mujer que duerme sola no está librando una batalla contra la simple soledad, sino contra las fuerzas espirituales que buscan aprovecharse de ese estado. No es su estado civil el enemigo, sino las mentiras que intentan disfrazar su tiempo de espera como una maldición. Por eso, como explica el padre Arturo, ella debe mantenerse vigilante, entregarse a la oración y decidir cada noche ser un altar sagrado y no un campo de guerra interna. Cada pensamiento que decide rechazar, cada tentación que logra vencer, cada sacrificio que realiza por amor a su pureza, va levantando un testimonio que no solo la protege a ella, sino que también enciende esperanza en otras mujeres. Porque una mujer que duerme sola y se mantiene santa no está desperdiciando su vida, está ganando una corona imperecedera reservada por el cielo. No todas las mujeres han sido llamadas al mismo propósito. Algunas reciben la bendición del matrimonio, otras son enviadas al servicio misionero y hay quienes, aunque sea difícil de entender, son apartadas para vivir una etapa de soledad que no es un castigo sino una preparación especial. Según el padre Arturo Cornejo, estas mujeres no están solas por accidente, ni por falta de oportunidades, ni por falta de amor. Están solas porque el cielo ha decidido trabajar algo único en ellas, algo que no podría florecer en medio del ruido o las distracciones emocionales. Son mujeres elegidas para cargar una unción tan pura que no puede mezclarse con cualquier historia pasajera. En el silencio de su habitación, mientras el mundo duerme, Dios obra en ellas como el alfarero que moldea el barro, las forma con paciencia, las talla en el secreto, las pule con fuego celestial. No tienen escenarios ni reconocimientos visibles, pero su vida predica con fuerza. Cada vez que dicen no a lo que las aleja del propósito divino, cada vez que dicen sí a la voz de Dios, aunque duela, se convierten en antorchas silenciosas que iluminan senderos oscuros. El padre Arturo enseña que estas mujeres, aunque pasen desapercibidas para los ojos del mundo, son celebradas en el cielo porque su consagración es un lenguaje que Dios comprende profundamente. Consagrarse no es simplemente vivir sin un hombre, es abrazar una conciencia tan clara de la grandeza de Dios que todo lo demás pierde importancia. Es decirle al Señor, si mi soledad es el precio para reflejar tu gloria, la acepto con alegría. No todas están llamadas a este camino, pero quienes lo están deben recibirlo como una distinción, no como una carga, porque hay combates espirituales que solo pueden librar aquellas que han sido preparadas en el secreto y destinos eternos que solo pueden sostener corazones que han sido apartados del mundo para ser habitación del Espíritu. Tú, que noche tras noche te acuestas sola, tal vez eres una de esas elegidas. Quizás Dios no te ha dejado de lado, sino que te ha apartado para algo mayor. Tal vez lo que otros ven como carencia, el cielo lo contempla como una consagración sagrada. El padre Arturo Cornejo recuerda que estas mujeres no son menos, son escogidas por el Rey de Reyes. Y cuando se vive con esa convicción, la soledad deja de ser herida para convertirse en luz. Porque no existe mayor dignidad que saber que has sido llamada a ser un templo viviente de la gloria divina. Esa mujer puedes ser tú, y si lo eres, no temas porque el cielo te respalda. No se trata de simplemente soportar, sino de permitirte ser transformada. Vivir sola sin un hombre no es una penitencia ni un castigo que deba sobrellevarse con resignación. El padre Arturo lo deja claramente establecido. Dios no llama a sus hijas a soportar, sino a renovarse.
Este tiempo no es un valle de sombras por donde arrastrarte, sino un horno sagrado donde tu identidad es purificada, tus heridas son sanadas y tu alma es fortalecida. No es pasividad, es un proceso vivo. No es una espera vacía, es formación celestial. La mujer que ha sido llamada a esta soledad espiritual no es una víctima de las circunstancias, es la protagonista de una historia divina que se escribe en lo invisible. Cada lágrima que cae sobre su almohada no se pierde, se convierte en semilla de intercesión poderosa. Cada noche sin un abrazo humano es un espacio donde el Espíritu Santo la envuelve con su consuelo perfecto. El padre Arturo enseña que Dios jamás desperdicia el dolor de una mujer consagrada, sino que lo transforma en un testimonio viviente, en una unción que transforma en una fe que sostiene incluso en medio del silencio. Las mujeres que abrazan esta comprensión dejan de clamar por compañía y empiezan a clamar por propósito. Ya no se preguntan cuándo llegará alguien, sino qué quiere hacer el Señor en ellas mientras esperan. Padre Arturo Cornejo señala con pasión que cuando una mujer entiende que su soltería no es una carencia, sino una plataforma divina, su vida adquiere un nuevo brillo. Esa mujer se levanta cada mañana con una luz distinta en los ojos, se observa frente al espejo con una dignidad renovada, no con autocompasión, y camina por la vida con firmeza, no con ansiedad. Sus oraciones ya no nacen del desespero, sino de la autoridad que le otorga saber que su identidad no depende de su estado civil, sino de su posición como hija del Altísimo. Ella es esposa del Cordero, heredera de promesas que no caducan, guardiana de secretos celestiales. El padre Arturo recalca que esta metamorfosis no es fruto de la fuerza humana, sino del abandono total en manos de Dios. No se trata de resistir la soledad como si fuera un enemigo, sino de permitir que esa soledad se transforme en el pesebre de un nuevo fuego interior, y cuando ese fuego arde en el alma de una mujer, todo se altera. El infierno se estremece, el cielo celebra y otras vidas son tocadas. Porque una mujer renovada por Dios ya no vive solo para ella, se convierte en canal de gloria, y ese canal puede ser tú si decides dejar de aguantar y empiezas a dejarte moldear. El padre Arturo Cornejo recuerda que el cielo no busca mujeres sin fallas ni cicatrices, busca mujeres disponibles, mujeres que a pesar de tener el alma herida, se presentan cada día delante de Dios diciendo: aquí estoy, úsame. El Señor no necesita perfección, necesita corazones dispuestos, porque su gracia no fluye por los méritos humanos, sino por la entrega humilde. Cuando una mujer que duerme sola ofrece su tiempo, su cuarto, su silencio y su historia como un altar, se convierte en una vasija escogida para llevar algo sagrado. Hay misiones que no se anuncian con ruido ni con aplausos. Hay encargos celestiales que se entregan en la intimidad del alma, sin testigos, y muchas veces son precisamente aquellas mujeres que han vivido apartadas del bullicio emocional, quienes están mejor posicionadas para recibirlos, porque no están distraídas, porque han aprendido a escuchar, porque ya no buscan validación externa. Tienen el sello del cielo. Padre Arturo lo enseña con claridad. Los secretos más profundos del reino no se proclaman en plazas, se susurran en habitaciones cerradas, y solo los escucha quien ha cultivado el silencio con Dios. La mujer que vive sola pero permanece en obediencia, en pureza, en comunión constante con el Espíritu Santo, se convierte en un arma secreta contra el infierno y en una joya preciosa para el cielo. Es la intercesora que el enemigo no anticipa, la predicadora callada, la madre espiritual de generaciones que aún no ha conocido ella, aunque no tenga pareja humana. Porta en sí misma una fecundidad eterna. Padre Arturo Cornejo lo afirma con firmeza: Dios honra a las que permanecen firmes,
aunque nadie las observe, a las que oran en lugar de quejarse, a las que sirven en lugar de encerrarse, a las que aman a Dios más de lo que desean ser amadas por alguien. El cielo nunca olvida a una mujer fiel. Cada noche que eliges la presencia de Dios sobre el consuelo pasajero, estás escribiendo una historia que tal vez el mundo no reconozca, pero que el cielo aplaude, porque en tu disponibilidad hay poder, honra y promesas. Y si permaneces disponible, Dios hará contigo lo que no puede hacer con muchas que, aunque acompañadas, están distraídas. Tú, mujer, que caminas sola, no estás esperando algo, estás lista para todo. No importa cuántas noches hayas dormido sola, ni cuántas veces hayas sentido que tu historia no encaja con los moldes del mundo. Si vives sin un hombre, pero con Dios en el centro, estás más acompañada que muchas que tienen un cuerpo al lado, pero un corazón vacío. Hoy el padre Arturo Cornejo te lo recuerda: tu historia no está incompleta, está siendo escrita por la mano que jamás se equivoca. Vive, camina y espera con la certeza de que no hay mayor plenitud que ser amada, sostenida y guiada por el Dios que te llama suya. Ahora llegamos a la historia de Ana Luca, padre. Arturo Cornejo suele señalar en sus predicaciones que la figura de Ana, la profetisa del templo, es uno de esos ejemplos luminosos que el Nuevo Testamento nos regala para entender lo que significa una vida de fidelidad y esperanza. Ana, mujer anciana y viuda, aparece brevemente en el Evangelio de Lucas, pero su testimonio resuena con fuerza. Vivía entregada por completo al Señor, permaneciendo día y noche en el templo, dedicada al ayuno y la oración. Cuando María y José llevaron al pequeño Jesús al templo para presentarlo ante Dios, fue Ana quien, movida por el Espíritu, reconoció al Mesías y proclamó con júbilo la redención prometida a Israel. Padre Arturo Cornejo recalca que, aunque la mención de Ana es corta, su vida refleja la confianza profunda en las promesas divinas, una confianza que no se quebró a pesar del paso de los años ni de las pruebas. Según Lucas 2, 36, 37, Ana era hija de Fanuel de la tribu de Aser, una mujer de edad avanzada que había vivido solo 7 años con su esposo antes de quedar viuda y pasar el resto de su vida sirviendo en el templo. Para padre Arturo Cornejo, este detalle es fundamental porque sitúa a Ana dentro del contexto del pueblo de Israel como un puente entre la espera y el cumplimiento de las promesas de Dios. Ana no solo era una anciana dedicada a las prácticas religiosas, sino una profetisa, una mujer elegida por Dios para ser canal de su palabra, tal como otras mujeres memorables del Antiguo Testamento como Débora y Hulda. Su dedicación constante al templo era símbolo de su anhelo por estar cerca de Dios, de mantener viva la llama de la fe en medio de un tiempo difícil bajo el dominio romano. Ana representa a todos aquellos que no pierden la esperanza, que permanecen fieles a Dios mientras esperan el cumplimiento de sus promesas. Padre Arturo Cornejo nos recuerda que la disciplina espiritual de Ana, su vida de oración, ayuno y servicio constante, no era solo una rutina vacía, sino una expresión auténtica de comunión con Dios y de intercesión por su pueblo. Tras quedar viuda tan joven, Ana pudo haber buscado rehacer su vida siguiendo las expectativas humanas, pero en cambio encontró su verdadero propósito en el templo, entregándose por completo a la misión espiritual. Su historia nos enseña, dice el padre Arturo Cornejo, que incluso en la edad avanzada y en medio de circunstancias adversas, la vida puede estar llena de sentido y propósito cuando se vive para Dios. Ana no solo esperaba al Mesías, ella se convirtió en testimonio viviente de que las promesas divinas se cumplen para quienes perseveran en la fe, sin importar cuánto tarde la respuesta. Padre Arturo Cornejo
Conocido por sus profundas reflexiones sobre la fe, siempre recordaba a los fieles que ejemplos como el de Ana son faros luminosos para quienes anhelan acercarse más a Dios. Ana, al no tener un hogar propio donde compartir su existencia, descubrió en el templo no solo un refugio físico, sino un espacio sagrado donde vivir permanentemente en la presencia divina. Según Padre Arturo Cornejo, este detalle revela que la auténtica plenitud no proviene de lo material, sino de estar en comunión constante con el Señor. La entrega de Ana no era pasiva ni ocasional. Al contrario, su vida estaba marcada por una actividad espiritual incesante, de día y de noche, en los momentos silenciosos y en las horas de alabanza pública. Su existencia era una manifestación viva de amor profundo por Dios y de un compromiso firme e inquebrantable con su servicio. En los tiempos de Ana, el templo no era solo un edificio religioso, sino el corazón de la vida comunitaria de Israel, y servir allí representaba mucho más que cumplir un deber. Era una demostración pública de fe y de esperanza en las promesas divinas. El ayuno y la oración, prácticas esenciales para quienes aguardaban al Mesías, eran, como bien señala Padre Arturo Cornejo, una expresión concreta de una esperanza que no se limitaba a esperar sentados, sino que empujaba a la acción. La figura de Ana resalta aún más cuando se contrasta con muchos líderes religiosos de su época, quienes, según recuerda Padre Arturo Cornejo, se preocupaban más por las apariencias que por la auténtica devoción. Frente a ese contexto superficial, la entrega humilde y perseverante de Ana al servicio de Dios brilla con una luz propia. Ella nos enseña que incluso las circunstancias difíciles pueden convertirse en ocasiones providenciales para acercarnos más al Señor y servirle con mayor entrega. Ana nos muestra que las disciplinas espirituales como el ayuno y la oración no solo fortalecen nuestra relación personal con Dios, sino que también son una forma poderosa de interceder por los demás y de esperar activamente el cumplimiento de las promesas divinas. Tras la muerte de su esposo, Ana eligió dedicar su vida enteramente al templo, una decisión que revela la profundidad de su amor por Dios y su deseo ardiente de permanecer en su presencia. Su existencia, aunque pudiera parecer solitaria a los ojos del mundo, se transformó en un testimonio vibrante de fidelidad y perseverancia, demostrando que una vida rendida al Señor puede tener un impacto profundo y duradero. Ana dedicaba sus días y noches al servicio en el templo, orando y ayunando sin cesar, lo que refleja no solo una fe robusta, sino también una disposición generosa de ofrecerlo todo al Señor, incluso en la vejez. Estas prácticas no eran simples rituales, sino expresiones tangibles de su deseo de interceder por su pueblo y de mantener viva la esperanza en el Mesías prometido. Pese a haber quedado viuda siendo joven, Ana no permitió que la pérdida definiera su historia. En vez de ello, convirtió su dolor en una oportunidad para servir a Dios con aún más intensidad. Su vida es un ejemplo de propósito y esperanza, recordándonos que el verdadero sentido de la existencia se encuentra en una relación íntima y constante con el Señor. Día tras día, Ana preparaba su corazón para el momento glorioso en que las promesas de Dios se cumplirían con la llegada del Mesías, mostrándonos así que la espera activa es un acto de fe en sí mismo. Padre Arturo Cornejo suele señalar que en la época de Ana, las viudas eran vistas como figuras frágiles, dependientes de la caridad y sujetas a los márgenes de la sociedad, pero Ana desafió esa percepción al entregarse por completo a Dios. Para Cornejo, Ana representa a esas mujeres valientes y piadosas, como Débora y Hulda del Antiguo Testamento, quienes, pese a vivir en una sociedad patriarcal, encontraron en el servicio divino su identidad y propósito. La imagen de Ana en el templo encarna perfectamente el espíritu del Salmo 27, que habla del deseo ardiente de habitar siempre en la casa del Señor.
Cornejo destaca que Ana no se conformó con rezos ocasionales ni devociones esporádicas, sino que transformó su vida en una ofrenda constante de oración, ayuno e intercesión, recordando a los fieles que la verdadera satisfacción del alma se alcanza solo cuando la relación con Dios ocupa el centro de la existencia. Según Padre Arturo Cornejo, el ayuno de Ana no era una simple práctica ritual, sino una declaración viva de dependencia total del Señor, mientras que su oración se convertía en un clamor persistente por la redención de su pueblo. Ana no permitió que la pérdida de su esposo se convirtiera en excusa para la amargura o el aislamiento. Al contrario, hizo de ese dolor un trampolín para acercarse aún más al Creador, enseñándonos que incluso nuestras heridas más profundas pueden ser redimidas para la gloria divina. La figura de Ana, según Cornejo, desafía las expectativas culturales de su época, porque lejos de retirarse en la sombra, ella abrazó el llamado espiritual con una intensidad admirable, viviendo día y noche en el templo y dedicándose al servicio sagrado. Esa entrega total, explica Cornejo, no era solo un acto de devoción personal, sino una señal profética que anticipaba el mensaje de Jesús sobre una relación viva con Dios, una relación que trasciende los gestos externos y las normas sociales. Ana no fue simplemente una anciana piadosa, fue una intercesora, un puente entre su nación y el cumplimiento de las promesas divinas. Su vida nos desafía a reconsiderar cómo servimos a Dios en cada etapa de nuestra existencia, mostrando que nunca es tarde para abrazar un propósito eterno. Padre Arturo Cornejo subraya que Ana nos inspira a vivir no como simples asistentes a lo sagrado, sino como participantes activos en una comunión viva con el Señor, cultivando una fe ardiente, constante y profundamente transformadora. Padre Arturo Cornejo suele explicar con profundidad que la historia de Ana es un reflejo poderoso de cómo el corazón humano puede encontrar plenitud únicamente en la presencia de Dios. Él no nos recuerda que Ana, aun habiendo quedado viuda desde muy joven, no permitió que el dolor definiera su existencia, más bien como enseña. Padre Arturo Cornejo Ana se entregó completamente al servicio del templo, demostrando que una vida centrada en Dios puede dar propósito incluso en los momentos más oscuros. Su fidelidad no era ocasional ni superficial. Vivía en el templo consagrada al ayuno, a la oración y a la adoración, día y noche sin rendirse durante 84 años. Esta constancia espiritual subraya Padre Arturo Cornejo es un testimonio que nos reta a buscar al Señor con persistencia, confiando en que Él sostiene y transforma cada herida en una sociedad judía del primer siglo, donde las viudas sufrían abandono y pobreza. Ana rompió las expectativas sociales y se convirtió en un modelo de fe vivida. Padre Arturo Cornejo suele relacionar su historia con la de otras figuras bíblicas como Ruth, quien también decidió confiar en Dios a pesar de sus pruebas. Ana no buscó fama ni elogios humanos. Ella deseaba únicamente honrar a Dios, haciendo de su casa su morada y de su presencia su fuerza. El salmista David expresó un anhelo similar en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ana vivió esto plenamente, mostrando que una relación diaria con el Señor es fuente de gozo verdadero y esperanza constante. El propio Jesús en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia de la fe perseverante a través de la parábola de la viuda y el juez injusto. Ana encarna precisamente esa fe. Una confianza que no se cansa, que se renueva cada día en oración y servicio. Padre Arturo Cornejo
resalta que cuando Ana vio al niño Jesús, su corazón se llenó de alegría al reconocer en él el cumplimiento de todas las promesas divinas. Según Lucas 2:38, Ana dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, glorificando la fidelidad de Dios y celebrando su obra salvadora. Su historia no es solo la de una mujer devota, es una lección viva sobre cómo transformar la pérdida en un camino hacia lo eterno, sobre cómo encontrar propósito al rendirlo todo al Señor, y sobre cómo confiar sin desfallecer en que Dios siempre cumple lo que promete. Padre Arturo Cornejo, siempre atento a los detalles espirituales más profundos, observa cómo Ana se convierte en un ejemplo luminoso de gratitud y fe. Para él, la figura de Ana no es solo la de una anciana profetisa en el templo, sino la de una mujer cuyo corazón ha sido completamente moldeado por la oración, el ayuno y la alabanza. Ana no simplemente presencia un momento histórico, sino que se sumerge en él con un alma que reconoce al Mesías en el niño Jesús, dando gracias a Dios por permitirle vivir ese instante que tantas generaciones habían anhelado. Padre Arturo Cornejo suele decir en sus predicaciones que los corazones sensibles a la voz de Dios, como el de Ana, son los primeros en ver cumplidas las promesas divinas, aunque el plan completo aún esté por desplegarse. Ana, en ese acto de alabanza, no se queda callada ni reserva la revelación solo para sí. Al contrario, sale al encuentro de los demás, proclamando con fervor a todos los que esperan la redención en Jerusalén, que el Mesías ya ha llegado. Padre Arturo Cornejo nos recuerda que este gesto nos conecta con la tradición profética del Antiguo Testamento, donde los elegidos por Dios anunciaban sin temor su palabra y sus obras. Ana, al hablar del niño, a todos actúa como un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre las promesas y su cumplimiento, entre la espera y la llegada del Salvador. No es solo una experiencia personal, aunque profundamente íntima. Ana comprende que la redención tiene un impacto que abarca a toda la humanidad. Padre Arturo Cornejo insiste en que, al igual que Ana, cada creyente está llamado a responder con gratitud, a confiar incluso cuando los ojos no ven el cuadro completo y a compartir las buenas nuevas con quienes necesitan esperanza. Ana, con su corazón lleno de fe, nos enseña que las palabras y acciones guiadas por Dios tienen el poder de inspirar a otros, de ser una chispa de fe en medio de un pueblo que anhela redención. Cuando Ana proclama la llegada del Mesías, lo hace no solo como una mujer de oración, sino como una mensajera de la esperanza colectiva, recordándonos que las promesas de Dios siempre encuentran su cumplimiento y que nosotros somos invitados a ser parte viva de ese anuncio. Ana no guarda esta vivencia como algo privado. Él explica que ella, movida por el fervor y el amor a Dios, habla del niño con pasión a todos los que esperaban la redención. Para Padre Arturo Cornejo, esto es un ejemplo brillante de cómo una persona consagrada no puede permanecer en silencio cuando ha encontrado al Mesías. Ana, en su humilde condición de mujer anciana, se convierte en una voz poderosa entre aquellos que anhelaban la salvación, especialmente en Jerusalén, la ciudad que esperaba con ansias el cumplimiento de las promesas divinas. Según Padre Arturo Cornejo, Ana representa a todos los que confían en las promesas de Dios y buscan consuelo en medio de las dificultades, y ella misma confirma que ese niño es la realización viva de esas promesas largamente esperadas. Ana se convierte así en una de las primeras testigos públicas de Jesús como el Mesías, anunciando con valentía la esperanza y la salvación que Él trae al mundo. En el contexto de su tiempo destaca Padre Arturo Cornejo. Las palabras de una mujer anciana como Ana podrían haber sido desestimadas, pero su papel como profetisa y su dedicación constante al templo le otorgaban una autoridad espiritual que nadie podía ignorar.
Igual que Simeón, Ana es elegida por Dios para ser testigo de la llegada del Mesías, mostrando que el mensaje de salvación no conoce barreras de género, edad ni estatus social. La proclamación de Ana resuena con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Redentor de Israel, Padre Arturo Cornejo. Menciona con énfasis el pasaje de Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, y señala que Ana confirma que ese momento glorioso ha llegado. Ella no guarda para sí la buena nueva, sino que la comparte con los que la rodean. Y esto es para nosotros un llamado a proclamar nuestra fe con alegría y valentía. Ana proclama el cumplimiento de las promesas de Dios, recordándonos que debemos vivir con una esperanza activa, confiando siempre en que Dios cumplirá su palabra. En su testimonio, Ana fortalece y edifica a la comunidad cristiana, demostrando que a través de una mujer mayor, Dios muestra que su obra no está limitada por la edad ni por las circunstancias. Nos anima a todos a estar disponibles para su llamado, sin importar cuál sea nuestra situación. Lucas 2:38 relata esta presentándose. En la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La historia de Ana culmina en un momento de gozo y testimonio, cuando ella reconoce en Jesús el cumplimiento de las promesas divinas. No puede contener su gratitud hacia Dios. Su reacción es alabanza y proclamación. Ana, al instante, da gracias a Dios al comprender que el niño ante ella es el Salvador prometido, y su alabanza es un acto de fe y gratitud que refleja toda una vida de devoción en el templo, además de glorificar a Dios. Ana comparte con los demás lo que ha visto dirigiendo su mensaje, especialmente a aquellos que, como ella, esperaban la redención de Jerusalén, mostrando que la llegada de Jesús no es solo para ella, sino para todos los que buscan al Salvador. Padre Arturo Cornejo, conocido por sus enseñanzas llenas de profundidad y sabiduría, suele resaltar cómo el testimonio de figuras bíblicas como Ana revela la esperanza de aquellos que anhelan la intervención divina en sus vidas. Para él, el relato de Ana no es solo una historia antigua, sino una invitación viva para los creyentes de hoy. Ana no encuentra únicamente gozo personal al presenciar la llegada del Mesías, sino que se transforma en portavoz del cumplimiento de las promesas de Dios, algo que Padre Arturo Cornejo recalca en muchas de sus homilías, destacando cómo las vidas entregadas a la oración preparan el corazón para reconocer la obra divina. En las palabras de este sacerdote latino, Ana representa a esas almas humildes y olvidadas, como los marginados y los ancianos a quienes el Evangelio de Lucas da un lugar central en el plan de salvación. Padre Arturo Cornejo suele señalar que Ana, viuda y de avanzada edad, fue elegida por Dios para ser testigo de su redención, cumpliendo un papel similar al de los antiguos profetas que anunciaban la llegada del Mesías. Esta perspectiva conecta con pasajes como Isaías 52:7, donde se exalta la hermosura de quienes proclaman la buena nueva, y con las palabras finales de Jesús en Mateo 28:19-20, que llaman a hacer discípulos en su nombre. Ana, incluso en la etapa inicial de la vida de Jesús, ya asumía este rol proclamando la redención que él traería. Y esto es algo que Padre Arturo Cornejo enfatiza como modelo para los católicos compartir con los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. La alabanza de Ana nos inspira, según el Padre Arturo, a expresar nuestra gratitud y reconocer la fidelidad de Dios, quien nunca falla en cumplir sus promesas. Esta historia nos mueve a mantener una vida de oración y esperanza activa, sabiendo que la perseverancia en la fe encuentra su recompensa en el momento perfecto de Dios. Ana no solo vivió la obra del Señor, sino que su devoción la capacitó para reconocer y proclamar el plan de salvación,
convirtiéndose en un ejemplo luminoso para todos los creyentes. Padre Arturo Cornejo nos recuerda que una relación íntima con Dios nos permite ver su acción y compartir esa esperanza con quienes más lo necesitan. Si anhelas profundizar en tu camino espiritual y enriquecer tu conocimiento de la palabra, te invitamos a suscribirte al canal, donde hallarás reflexiones inspiradoras. No olvides activar la campanita para recibir cada nuevo contenido. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros para que ellos también puedan crecer en su vida espiritual. Únete a esta comunidad de fe y continúa avanzando en tu caminar con Dios.